monjas amiguitos. cotillas, Las monjas para cotillas las monjas haciendo cotillas. promoción de nuestro canal. Exactamente, vamos a hacer la promoción de otro proyecto transmedial, como ahora se le conoce. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a quienes estén en este momento siguiendo esta charla. Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas. Em, y hoy estamos así como muy emocionados porque además hemos tenido ensayos, estamos preparando el evento del día 18 de agosto, porque ya estamos en agosto, 18 de agosto 2025, Facultad de Filosofía y Letras, aula magna de la facultad en la UNAM, en nuestra UNAM querida. Vamos a estar celebrando los 30 años del montaje de La vida es sueño de 1995, dirigido por el maestro José Luis Ibáñez, con una producción de teatro y danza. Y de esos 30 años, ahora caemos en el 2025. Y nos encontramos aquí hablándoles eh, personas, actores, actrices que en aquel momento estuvimos en esa producción y vamos a tener una charla en torno a ella, con el objetivo de invitarles a que estén con nosotros ese día y que podamos seguir conversando, porque esto ocurrió hace 30 años, pero sigue resonando. La vida de sueño es un texto dramático que creo que a todos nos interpela. Parte de la invitación a este evento del día 18 de agosto en la UNAM, en Filosofía y Letras, Aula Magna, es lo que hoy vamos a charlar y particularmente en Metaversos Barrocos tenemos dos invitados de super lujo, que Sí, son, estamos de manteles largos y fanfarrias barrocas, por favor. Son dos figurones del montaje original de La vida es sueño de hace 30 años. Tenemos primero a la grandiosa Emma Deep, que en ese momento interpretaba el papel de la princesa Estrella, ¿no? Eh, que nos dio cátedra de cómo decir los versos, de cómo plantarnos en el escenario. Y además, hoy Emma es la primera mujer que es directora del Centro Universitario de Teatro, el CUT, que es una de las escuelas de teatro de la UNAM, y hoy está aquí de visita para que platiquemos con ella. Y nuestro otro invitado es el señorón Antonio Crestani, que no nada más interpretó al príncipe Astolfo y al príncipe Segismundo, dos de los personajes masculinos de la obra, sino que también era nuestro enlace con teatro y danza, él era nuestro productor, él era este organizador que hizo que todo floreciera, ¿no? Entre él y José Luis Ibáñez hicieron que esto no nada más floreciera, sino que creciera y creciera y creciera y creciera. Y bueno, pues aquí están con nosotros para platicar. sean muy bienvenidos, de verdad es un placer. Pues muchas gracias por invitarnos a este encuentro. Me da mucha alegría y mucha emoción reencontrarme con todos ustedes en esta celebración a propósito de los 30 años de la vida y de sueño. Muchas gracias, chicos, chicas. También Al muchísimas contrario, gracias por gracias. la invitación, gracias por la idea de conmemorar pues una fecha de un acontecimiento que para los que estuvimos ahí hace 30 años resulta muy emblemática. Y gracias también, querida Adriana, por la presentación. Ujú. Pero La vida es sueño fue creación netamente de José Luis Ibáñez, ¿no? Por muchísimas razones. Él fue el gran capitán que comandó una nave que llegó a muy buen puerto durante meses y meses, tanto de ensayos como de funciones, porque estamos hablando de una obra de teatro que se representó durante meses, alrededor de, según recuerdo, 120, 130 funciones en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el teatro principal que tiene la UNAM para presentar obras de teatro. Pero también viajó más allá de nuestras fronteras, concretamente a Colombia, al Festival Iberoamericano de Teatro, a representar a nuestro país en un festival que en esos momentos era sumamente importante para el habla española y nada menos que en el mejor teatro, en el equivalente de lo que sería el Palacio de Bellas Artes para México, en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.
Entonces, pues todo eso sí me tocó cargar las maletas de tantito, pero eran el oro molido que salía de ese proyecto, creo yo, fue principalmente por la visión de un hombre, de un gran director de teatro, un gran profesor, un gran universitario, que fue José Luis Ibáñez. Estamos también aquí en esta reunión, Eduardo Castro, que pues bueno, forma parte de los Metaversos Barrocos, y un servidor, Julio Escartini. Yo quisiera plantearles una primera pregunta, ¿no? Toño y Emma, quizá, pues primero Emma y después Toño, pero es la misma pregunta, ¿no? El teatro español de los siglos de oro y nuestros nuevos jóvenes deseosos de prepararse en el teatro, en las artes teatrales. ¿Será recomendable el teatro, tocar este tipo de teatro en sus etapas de formación? Cómo ven ustedes esta relación? La etapa de formación de las nuevas generaciones en contacto con el teatro del siglo de oro, ¿o sería mejor que probaran por otros lados, con otras cosas, con otros tipos de teatro? Pues mira, yo empezaría por decir lo que nos compartió José Luis en aquel entonces. Quien se enfrenta a este tipo de textos, como a Shakespeare, está preparado como actor, como director, como escenógrafo, como todas las áreas que intervienen en el teatro, está preparado casi para interpretar cualquier otra cosa. Yo te diría que no solamente es pertinente, sino necesario. Yo defiendo y defenderé por la propia experiencia que tuve hace muchos años, pero porque lo creo realmente, me parece que es indispensable en la formación por las herramientas que te da. Te da la dimensión del lenguaje, la profundidad, eh, la cantidad de tonos actorales que te permite trabajar, lo escatológico, ¿no? Hablar de Dios y de la mierda al mismo tiempo, con las palabras, pero así va, lo sabemos bien. Este, y bueno, hay gente que no está de acuerdo, me parece que muchas veces por ignorancia. Primero conózcanlo, ¿no? Es como para los ingleses, los autores del teatro isabelino, o para los franceses Molière, o Corneille, o Racine. Para nosotros me parece que es una materia obligada. Ya después que los alumnos tomen los derroteros que consideren pertinentes, me parece que están en todo su derecho. Pero en términos de conocimiento del teatro en nuestra propia lengua, los temas, las dimensiones, todo lo que ya mencioné, me parece que es fundamental. Absolutamente. Y hay otro elemento para un actor en formación, que es el oído y la respiración. Yo estoy convencido que actuar es escuchar y respirar para poder luego emitir tu texto, tu voz. José Luis nos decía algo que me parece fantástico. El actor tiene un espacio para actuar. Y esos son los blanquitos, se han de acordar ustedes que nos decía. En los blanquitos es donde el actor es que puede actuar. ¿Qué son los blanquitos? Es el espacio que hay en una impresión, en un libro impreso, pues una palabra está en negro y luego hay un espacio y luego viene la otra palabra. Y así, ¿no? Sucesivamente. José Luis nos dio la cátedra, nos enseñó cómo efectivamente entre esos blanquitos o cuando cambia de renglón o entre los blanquitos de una letra y otra, incluso, o sea, llegamos a ese nivel de detalle, es que el actor tiene ese espacio para actuar. Y me parece que la mejor manera que el actor tiene para poder llegar a palpar eso, porque sería muy difícil, quizá arrogante decir dominarlo, pero palparlo para saber que existe, es el teatro en verso. La cadencia, el ritmo, la respiración que se necesita. José Luis Ibáñez nos comentaba y marcaba él la gran diferencia que existe entre el teatro isabelino, los
textos de Shakespeare y los de los autores del Siglo de Oro, que los monólogos que hay en los textos del teatro de los siglos de oro, en lo absoluto tienen que ver con los monólogos shakespearianos. Los textos escritos en español son tiradas muy, muy largas. Se acordarán ustedes del gran monólogo de Basilio, del rey Basilio, que eran hojas y hojas, o algunos de los monólogos de Rosaura, ¿no? También. Y sostener la atención, la tensión escénica es absolutamente distinto. Esto no se encuentra en Shakespeare y eso, como dice la maestra Did, te permite, a final de cuentas, articular la palabra, que es uno de los grandes elementos del teatro, es uno de los elementos fundamentales y de los pilares del teatro, al actor llegar a cierto nivel de dominio de la palabra y de toda tu capacidad foniátrica. Entonces, yo creo que es fundamental. Además, eh, Emma es testigo y está grabado que cuando para celebrar también unas jornadas que llevaron el nombre de José Luis Ibáñez, se invitó a varios actores. Yo creo que quieran o no, les guste a algunos o no, el mejor actor que ha tenido este país en los últimos 80 años es Ignacio López Tarso. eh, es un actor que ha hecho de todo, hizo de todo, y cuando le planteamos una pregunta semejante, le decíamos, ¿qué no debe faltar en la formación de un joven actor? Inmediatamente dijo, el teatro clásico del siglo de oro, de los siglos de oro, ¿no? A eso se refería, porque sí, da un nivel de conocimiento de las palabras, de cómo articular esas palabras, que en mi caso creo que no los dan los textos que han sido traducidos de otros idiomas al español, ni otro tipo de dramaturgias que se ha desarrollado en nuestro país o en nuestro idioma. Quisiera lanzar una segunda pregunta y luego atender a Adriana, que también la veo inquieta, ¿no? Con ganas de volver de preguntar también ella. Y ahora invertir el orden de la respuesta. Primero tú, Toño, y luego Emma. ¿Será un reto para nosotros que somos docentes, que estamos ahora en contacto con estas nuevas generaciones, poner en su atención esta cantidad de sílabas, de palabras, de oraciones, de, de toda la riqueza que tiene el lenguaje frente a este fenómeno en el que ellos están inmersos ahora, ¿no? La brevedad del TikTok, la brevedad del X, mensajes cortos, un uso pobre, no quiero caracterizarlo así, un uso distinto del lenguaje. ¿Será un reto poder sacarlos de ahí y hacerles atractivo el teatro de los siglos de oro? ¿O de plano habría que sentir que la batalla está perdida? Me gustaría conocer su opinión. Sin lugar a dudas, para responder a esta pregunta, creo que la maestra Edith tiene mucho más experiencia que yo de enfrentarse a un grupo con textos del teatro del siglo de oro, porque pues lo ha hecho en los últimos, ahorita nos dirá ella, 20 años en el CUT, que ha llevado la cátedra de siglo de oro en el CUT. Pero lo que sí creo es que necesariamente se enfrentan resistencias, muchas resistencias del joven estudiante de actuación, pero tampoco lo limitaría yo a que es de ahora, a estas generaciones que en un momento le decían generación Maruchan, que quieren todo rapidito. No, la verdad es que recordemos nuestro proceso y fueron muchos los actores que se acercaron a tener este contacto con el maestro Ibáñez y cuando vieron la energía y la disposición y el compromiso que debía tener semana a semana para sostenerlo, una gran cantidad de colegas, de compañeros y de grandes actores, grandes actrices, pues desistieron de seguir adelante, ¿no? También para nosotros implicó un reto y creo que ahorita me parecería que el reto es de los maestros, es hacer o replicar de alguna manera lo que José Luis hizo con una generación de 30 y poquitos actores que estábamos más o menos recién egresados de las escuelas de actuación que tiene la UNAM, el Colegio de Teatro, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y
otros tantos del Centro Universitario de Teatro. Sin lugar a dudas, yo creo que aquí fue el que contamos con un guía excepcional, un hombre eh, con un conocimiento muy, muy grande y que se enfrentó a convocar lo que fue un grupo de 30 actores, que ahorita es inimaginable que una producción institucional, ya sea de Bellas Artes o de la misma Universidad Nacional, pueda convocar y producir una obra con 30 actores en escena, o 33, 34 creo que éramos, ¿no? Más todo el personal técnico y, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Pero estuvo José Luis. Y lo que sucedió en esos años y todo lo que derramó esa experiencia, que llega 30 años después, y de hecho estamos hablando ahorita de la importancia del verso y todo, porque nos transminó, iba a utilizar la palabra contaminó, pero no, al contrario, floreció en nosotros un gusto por la palabra, por la palabra en español además, ¿no? Entonces, yo creo que más que el reto de las generaciones, porque no creo que estén tan distintas las generaciones de los jóvenes recién egresados que éramos hace 30 y poquitos años, de las de ahora, pero lo que creo que el reto está en nuestros guías. Y una de las grandes guías que, que hemos tenido a partir de la experiencia de la vida de sueño es sin duda la maestra Emadip, que año con año ha ido acercando, haciendo que jóvenes alumnos estudiantes del CUT palpen, toquen, descubran y se entusiasmen de estos textos que tiene el siglo de oro, porque bueno, sí, Calderón de la Barca y La vida de sueño está considerada como lo más alto que se ha escrito en nuestra lengua, pero realmente hay muchísimo, que esa es la otra diferencia que marcaba también del maestro Ibáñez del teatro isabelino, del teatro de los siglos de oro. Decía, mientras el teatro isabelino podemos encontrar un centenar de obras, cuando mucho, digo, de Shakespeare se tienen que estudiar 36 obras y de todos los demás pues llegaremos a 100, 120 obras. Estamos hablando que el universo de las obras escritas y que llegaron hasta nosotros de los teatros del siglo de oro, del teatro de los siglos de oro, son más de 5.000. Y por eso también decía él con creo que mucha precisión, nadie puede decirse que es experto en el teatro del siglo de oro español. ¿Quién puede abarcar más de 5.000, 6.000 obras que han llegado hasta nosotros? Entonces, que nadie tenga la petulancia de poder, o sea, si él decía eso, hombre. Claro. Entonces, sabiendo que el universo es gigantesco, que está lleno de estrellas y de constelaciones y galaxias, pues saber que lo que vamos a poder abarcar es muy, muy poquito. También eso es parte de nuestra realidad. Gracias, Toño. Emma. Sí, yo diferiría un poco de lo que dice Toño, porque esta la hicimos, la empezamos, tuvimos un año de taller, de estudio sobre la obra y un año de funciones. Si no mal recuerdo, en el 95 estrenamos, ¿cierto? Y en el 94 empezamos a ensayar. Y entonces ni siquiera teníamos celulares. O todavía no teníamos celulares, eran recaditos, ¿te acuerdas, Lupix? Que nos comunicábamos y dejábamos mensajes en las contestadoras, y en el teléfono de casa. Entonces, digamos que la tecnología sí nos ha colocado en un estado de cosas de relación con la realidad distinto. Entonces, los chicos, ahora los estudiantes, los alumnos, las alumnas, pues ya tienen toda la información a partir de un celular, pueden darle clic y pueden acceder a las bibliotecas. O sea, antes tenemos que hacer el esfuerzo de ir a la biblioteca y de consultar pues de escribir a máquina todavía. Creo que sí, creo que escribíamos a máquina todavía. El uso de las No, pero computadoras, ya había computadora, ya había computadora. pero muy pocos tenían acceso a las computadoras. Yo recuerdo que en el 94 entré a trabajar al Citru y ahí fue cuando yo aprendí a trabajar con una computadora. Nosotros empezamos a ensayar La vida de sueño
en el 94 con el taller. Entonces, sí, la diferencia de la realidad, del contexto en el que estamos viviendo, en términos de contexto, sí es muy diferente a lo que nos encontramos nosotros cuando recién estábamos saliendo de las escuelas, de las respectivas escuelas. En términos del contacto con este tipo de teatro, ahí sí estaría contigo de acuerdo, Toño. ¿Quién puede tener acceso o quién podría tener acceso a ese material, ¿no? Y tal vez el prejuicio con el que se abordaba, ahí sí podría ser en términos del desconocimiento sobre este tipo de teatro, a lo mejor ahí sí se puede establecer alguna equivalencia. Pero la realidad acota y en ese sentido, hablando de procesos, porque el teatro es necesariamente proceso, así lo considero yo, si no hay proceso, no hay cimientos firmes para construir una obra de teatro desde mi punto de vista consistente, respetable. Y nosotros tuvimos un año de proceso con el mejor, porque José Luis era el mejor en Siglo de Oro, en términos escénicos, en términos de conocimiento, en términos de práctica de la enseñanza del Siglo de Oro. Entonces fuimos realmente muy, muy afortunados. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Julio, a partir de este diálogo con lo que contestó Toño, creo que es difícil en general, no solamente el teatro, o sea, hablar del teatro como proceso y como detenerte para poder ampliar la lupa sobre la realidad o sobre un aspecto de la realidad a partir del teatro es difícil en cualquier contexto de teatro. Ahora, de Siglo de Oro, aquí es el enfrentarse al desconocimiento y al prejuicio, pero en cuanto lo conocen, los alumnos se dan cuenta de que les ofrece una enorme posibilidad de juego, de estudio, de comprensión, de profundidad y de desafíos. Y yo, pues, llevo dando clase hasta el año pasado de la aproximación al Siglo de Oro, digámosle, desde el 2003, o sea, 21 años, a partir de las enseñanzas que tuve con José Luis y lo que trabajé aquí en el CUT con José Caballero y Lisa Huertas, con quienes montamos Mi Generación, Las Paredes Oyen. Pero con José Luis, pues fue toda esta experiencia que nosotros compartimos y era así ha sido un descubrimiento con cada obra, porque yo no he repetido obras. O sea, es tan vasto esto que decía Toño, es tan vasto el material, que si acaso el primer semestre siempre trabajaba yo teatro breve, ¿no? A lo mejor por ahí algún entremés, algún paso, sí repetí. Muy pocos, ¿eh? Pero de las obras largas, de las comedias largas, no repetía, no repetí ni una. Y entonces era descubrir junto con los alumnos lo que yo compartía era como la poca experiencia que puedo tener, pero sobre todo las herramientas para aproximarse que aprendimos con José Luis. Y era descubrir cada obra y cada universo y ha sido un viaje muy afortunado y ver el impacto en los alumnos, en las alumnas, de este descubrimiento, de estas posibilidades de desarrollo y este gusto que se pueda generar, es muy, es muy entrañable y me da muchísima, muchísima también alegría que poder compartir esto que nos compartió, claro, guardando de vida, o sea, toda proporción de realidades y demás, y de posibilidades docentes. Este, Me da mucho gusto formar parte de esta cadena del gusto y de la aproximación al estudio y a la escenificación del Siglo de Oro, porque José Luis decía que era un teatro hecho para hacerse, ¿no? No para estudiarse, sino para hacerse, estaba hecho con esa dimensión. Lo que sí creo también es que cuando ellos pueden establecer un diálogo con su propia realidad, que creo que ahí está una de las
claves importantes y de los desafíos docentes más importantes, hablando de la tarea que tenemos como docentes, como decía Toño, es poder dialogar con ese material, ¿no? Hablando de Fuente Ovejuna, por ejemplo. Bueno, La vida de sueño es una obra perfecta. Ahí el destino final de Estrella, con que se queda callada hacia el final y demás, bueno, ¿no? Pero en el Inter ya te dijo todo también, con Fuenteovejuna de Lope, pues todo lo que dice Lope en el Inter, aunque luego llegan los Reyes porque tenían la censura encima, todo lo que dice Lope, ya quisiera yo estos discursos que son tan necesarios, siempre han sido necesarios, Lope ya lo había planteado, ¿no? Y los chicos se enfrentan a algo que les dicen el aquí y el ahora, cosas que se escribieron hace tanto tiempo. Y eso es maravilloso. Cuando ellos se dan cuenta de eso, y nosotros lo redescubrimos cada vez, es impresionante y el gusto no se agota, porque el material es inagotable. Así es. Yo desearía continuar con esta charla porque se me hace súper atractiva, pero quiero que también mis compañeros pregunten y Adriana tenía su mano levantada desde hace rato. Entonces, adelante, Adriana. Muchas gracias por las respuestas, Toño y Emma. Muchísimas gracias. Yo quiero conectar dos cosas, una que dijo Toño y otra que dijo Emma, con la experiencia que estamos teniendo en los ensayos para el evento del 18 de agosto, el evento escénico. Primero, una cosa que dijo ahorita Emma, eso de redescubrir que lo que se dijo hace 300 años, 500, 400 años, sigue vigente. Lo descubrimos ayer diciendo unas líneas del monólogo de Basilio y Julio dijo unas líneas de Segismundo y hasta yo le dije, o sea que ese monólogo viene siendo todoterreno hoy en día, ¿no? Y nos reímos y jugamos con los versos y descubrimos cosas, ¿no? Y sí, o sea, yo comparto este punto de vista de Emma, que es increíble cómo uno sigue leyendo estas obras y sigue redescubriendo cosas, ¿no? Encontrando su actualidad y por eso son clásicos. Daniel López lo dijo muy bien ayer, es que por eso son clásicos, ¿no? Entonces estuvo muy, muy bonito esto que acabas de decir, Emma, a mí me llegó mucho al corazón porque justamente ayer eso estaba ocurriendo en un escenario de la Facultad de Filosofía en un ensayo, ¿no? Me emocionó, o sea, me emocionó mucho escucharte. Y por otro lado, Toño, dos cosas que dijiste que a mí me apabullaron. Primero dijiste 32 actores. Qué bárbaro, qué memoria. Yo agarré esto que tengo aquí a la mano, que es un programa de mano, conté los actores, éramos 32 actores en escena. Así, 32. ¡Wow! ¡Wow! Con la memoria yo estoy. Y la otra es que tocaste un punto que, bueno, yo a ustedes los amo, pero para mí López Tarso además fue mi maestro y fue mi crush. Entonces, híjole, yo tengo ahí algo que decir muy importante que me enseñó López Tarso y que a mí me sirvió y que ahí va dirigida mi pregunta siguiente, ¿no? Yo tuve un evento cerebrovascular hace 3 años y perdí la memoria y perdí el lenguaje y tuve que volver a aprender a hablar y a leer. Yo no podía leer ni un libro infantil. Y entonces, en mi angustia y en mi desesperación, me acordé de una cosa que López Tarso nos enseñaba. Él todas las noches memorizaba por lo menos una estrofa nueva que nunca hubiera leído y la memorizaba. Y él así mantuvo esa lucidez hasta los 99 años, casi 100, que estuvo en este mundo con nosotros. Y entonces yo así agarré y empecé con los libros infantiles, de rimitas infantiles de mis hijos, a recuperar eso, ¿no? Y obviamente salieron enseñanzas de José Luis y salieron, yo me acuerdo, la primera cosa que yo recordé haber dicho en el teatro fue el monólogo de Porcia, leyéndolo con mis alumnos en clase y de repente me lo empecé a chutar de memoria y mis alumnos se quedaron así, ay, Miso lo sabe todo, ¿no? Fue lo primero y fue para mí tan significativo porque dije, sí es cierto, López Tarso tenía razón, esto entra en el sistema, en el ritmo y en la cadencia y la memoria se despierta, se activa el cerebro. Y hablándolo con Lupita el otro día también con Guadalupe, hablábamos de esto que además es importante para la higiene mental y para la salud, cómo este tipo de teatro, estos versos, hacen cosas en tu organismo, ¿no? Y conectándolo con la pregunta que quiero hacerles en este momento, es eso. Yo estoy hablándoles de una experiencia personal, actual y viva. Me encantaría saber cómo es que ustedes hoy
independientemente de las aulas, viven y siguen sintiendo y recordando todos estos versos, todas estas enseñanzas del maestro Ibáñez, todo este proceso que sigue estando muy vigente. De pronto, cuando uno menos se lo espera, salta en la vida y dices, ah, caray, otra vez estamos con esto, ¿no? Que es maravilloso porque no se agota. Entonces, esa es mi pregunta. Ustedes hoy en día, ¿cómo aplican estas líneas? ¿Cómo aplican estos versos? Todo lo que aprendimos en la vida de sueño. De pronto, ustedes en la vida cotidiana recuerdan cosas de estos momentos, de esa época. Si me permites, Emma, eh, solamente también quisiera recordar algo que mencionaba el maestro Ibáñez, que decía, ¿cuándo una obra se vuelve un clásico? Cuando tiene la capacidad de seguirle hablando a generación tras generación. Cuando le habla a todas las generaciones es que una obra se convierte en un clásico. Entonces sí, pues por eso nos habló así como nos habló La vida de sueño hace 30 años y por eso les está volviendo a hablar ahora a ustedes de esta manera y les seguirá hablando así. Sí, no, yo creo que La vida de sueño es una torre construida, un rascacielos construido de tal manera que ni varios aviones que se le estamparan podrían hacerle la menor mella, ¿no? Sí, es una estructura fantástica y quienes la hemos podido probar y experimentar en ella, lo sabemos. Y, concretamente, a mí en la vida me ha tocado pues poco más de 30 años tener diversas responsabilidades y siempre decía, siempre recordaba yo algo que escribió Calderón, con firmeza y con templanza, que son las dos características que Calderón marca de que logra Segismundo en ese viaje de trasladarse de un bruto animal a un ser que se merece, que llega a merecerse, que con su esfuerzo llega a merecerse ser el líder de esa comunidad, de ese país. Entonces, ese merecimiento lo describe Calderón con dos características que remarcaba mucho José Luis, con firmeza y con templanza. Y si uno se fija ahora en nuestros líderes, si algo falta y ha faltado durante décadas, es esa firmeza y esa templanza que marca Calderón. Entonces, concretamente contestando tu pregunta, Adriana, sí, yo creo que la vida de sueño a mí me habla prácticamente todos los días, pero si no es una cosa es otra, pero, pero por ahí. Sí, pues todo el tiempo. O sea, no solamente la vida es sueño, sino la experiencia. Yo hablaba hace ratito de las herramientas que nos dio José Luis para estudiarla a lo largo de todo este periodo de preparación. Todo el tiempo, o sea, para otro tipo de textos, otro tipo de trabajos con diferentes compañeros, con diferentes directores y directoras, como actriz, eh, pues sí, estas herramientas por supuesto que me sirven, o sea, se las robo a José Luis, ¿no? Y las comparto con mis alumnos y cuando me ha tocado dirigir, pues también las utilizo, por supuesto. Y en términos de la vida de sueño, yo digo que tengo memoria de pez, porque tengo que vaciar, ya no me acuerdo no me acuerdo de los textos de la obra que acabo de hacer, para poderme otra vez llenar de la obra que estoy haciendo, ¿no? Pero curiosamente los textos de Estrella me los sé. Y entonces, porque es música, ¿no? Y no solamente de los de Estrella, sino de algunos otros personajes. O sea, estuvo tan afianzado y fue tan profunda la experiencia de aprendizaje, la experiencia teatral y vital, ¿no? Y de compromiso y de ética y de conocimiento y de todo, fue tan pletórica que se arraigó en lo más profundo de mi ser, ¿no? La convivencia con todos los compañeros, con José Luis, sus enseñanzas en todo sentido, su respeto y compromiso por el teatro, están ahí y, pues siempre lo cito a él, siempre cito cosas
de la vida de sueño y del proceso, porque pues además la obra que tuvimos la fortuna de compartir es una obra, es una catedral, o es un maratón, es es que es perfecta, y le escribió a los 33 años Calderón, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba? Entonces, es impresionante la oportunidad que tuvimos con este trabajo, con esta experiencia, con José Luis, creo que nos marcó a todos. Bueno, no sé, yo hablo por mí, pero pues lo reconozco en sus miradas, lo reconozco con Toño cada vez que nos vemos, lo reconozco con Jorge, con Javier Loza, con Emilio cuando nos vemos. Las experiencias con José Luis, pues son indelebles, ¿no? Y profundas y entrañables. En todos sentidos, ¿eh? En todos sentidos, porque también tuvimos nuestros momentos difíciles. Pero pues es el ser humano y es naturaleza humana. Pero muchos más, sin duda, los momentos luminosos. Si quisiera hacer dos preguntas. Eh, una, yo entiendo y por lo que escucho, una más enfocada hacia Antonio y otra más enfocada hacia Emma. ¿Cuáles son, a partir de la vida de sueño, las experiencias que nos llevan a esa producción, ¿no? A trabajar en esas producciones donde éramos los treinta y tantos, y bueno, no conozco la población actual del CUT, pero tres no son. Entonces, trabajar con ellos, producir con ellos algo en su examen final, se ha de ser una cosa de terror. Entonces, ¿a qué dificultades como productores o como parte de una producción se han enfrentado a partir de la vida de sueño y de dónde estas experiencias con la vida de sueño los han o apoyado o se han vuelto un premio? Y la segunda pregunta es, una de las cosas más difíciles, los cuatro que estamos de barrocos, nos dedicamos a la docencia. Entonces, una de las cosas que yo en lo particular he visto en experiencia propia y lo que he escuchado de mis compañeros es el uso del lenguaje. No solamente estoy hablando del uso del lenguaje en el conocer las palabras, es decir, cómo acercas las palabras. Nosotros estábamos dispuestos a sentarnos y a oír a Ibáñez y que nos dijera y nos contara casi una historia por cada palabra del verso, ¿no? De esta catedral, ¿no? Ahora sí que cada palabra era un pequeño ahí adorno barroco de la catedral y lo iba desmenuzando. Y estábamos dispuestos. Hoy en día no es tan fácil, tanto por poco conocimiento del lenguaje de parte de las nuevas generaciones y por otro lado la disposición a conocer más el lenguaje. Y aparte de eso, cómo enfrentarse a las nuevas ideologías, ¿no? A la forma en la que las ideologías permean las palabras, las convierten en otra cosa, y entonces a la hora de hablar del siglo de oro, a la hora de hablar de las palabras, de lo que significan las palabras, las dificultades a las que se hayan enfrentado. Y quisiera hacer como el ejemplo de lo que a mí me pasó con una palabra en particular que no se me olvida. Eh, Estábamos empezando los ensayos de la vida de sueño, las lecturas, y de repente se dice, Segismundo, apurar cielos pretendo. Y yo siempre que la leía pensaba que se trataba de ir más rápido. Y de repente José Luis para y pregunta, ¿qué es para nosotros apurar? Y nos devela que es aclarar, que en el siglo de oro español apurar era de pureza, de aclarar, diríamos hoy en día esa palabra, ¿no? Y esa pues es mis dos preguntas. Hacer más puro, decía. Sí, y sí, hacer más puro las cosas. Esas son mis dos preguntas. Emma, ahora te toca empezar.
Esto lo conecto con lo que decía Julio sobre el lenguaje, ¿no? Que ahora con contracciones, con una palabra, con una letra, en el mundo del TikTok, de la tecnología y de la inmediatez, este, pues sí nos enfrentamos a un reto y pues es hasta bíblico que comparten pues estos maestros, grandes maestros que nos ha tocado, con quien nos ha tocado trabajar y compartir. La importancia de la palabra, o sea, es decir, no dirás el nombre, dice la Biblia, no dirás el nombre de Dios en vano, ¿no? No dirás la palabra en vano. El poder de te doy mi palabra, eso ya no existe. O sea, ya pareciera que no tiene ningún sentido decir te doy mi palabra, o sea, voy a cumplir con mi palabra, ¿no? Hay mucha, siento yo, ¿no? Mucha impunidad con el uso de las palabras. Y me parece pues muy delicado. Lo que aprendimos con él era justamente la importancia de las palabras en tanto sentido, en tanto semántica, en tanto sintaxis, en tanto manejo, significación y lo que quieres decir, ¿no? Tú hablabas de las ideologías. Yo, Eduardo, yo digo ahora, bueno, que pues nos hemos enfrentado, no tanto aquí, pero he sabido que en otras escuelas está, aunque forma parte de la vida cotidiana, esta cuestión del patriarcado, ¿no? De la ideología en los textos y del machismo. Y eso. Claro que hay una alta dosis de machismo y claro que hay una alta dosis de censura. Pero estos autores se enfrentaban a la censura con una audacia. Hablaba hace ratito de Lope, ¿no? Bueno, nos decía José Luis, que creo que fue Quevedo, ¿no? Que le dijo a la reina, entre el clavel y la rosa su majestad escoja. Y entonces ahí con esta audacia, con esta inteligencia y con esta preparación que tenían y este manejo grandísimo del lenguaje, porque no es que la gente hablara bueno, José Ramón de Enríquez decía que los mexicanos hablamos en octosílabos, ¿no? Tendemos a hablar en octosílabos. O sea, si hay una, porque ellos rescataban muy bien la esencia de la comunicación, pero no es que la gente hablara en verso, pero la gente entendía. Y aunque es un lenguaje muy, muy elaborado, un manejo un uso del lenguaje muy sofisticado y muy profundo, si el actor lo entiende, si el actor lo significa, el público lo va a entender. Recordemos todo este monólogo de Rosaura, ¿no? Cuando hablaba con Segismundo, que José Luis nos lo platicaba hace ratito, decía es que por cada palabra nos contaba una historia que era maravillosa, pero también nos abrió la puerta al lenguaje mítico. Decía que el lenguaje mitológico, mítico, era un lenguaje o un pensamiento imaginario. Y es hermoso frente al pensamiento racional. Él apelaba mucho a los sentidos. O sea, es que el siglo de oro conjuga todo esto. Este lenguaje conjuga todo eso. La inteligencia, la profundidad de la investigación, pero también los sentidos. Hay mucho manejo de las imágenes, por otro lado, y de los sentidos, la cuestión sensorial. Es decir, son las figuras retóricas no solamente en el uso del lenguaje, sino en la experiencia de preparación y la experiencia de la escenificación, de la representación. Entonces, estas estudiar el siglo de oro a partir de la experiencia que compartimos nosotros con José Luis es acceder a este grandísimo universo que te proporciona el conocer, la posibilidad que te da el uso del lenguaje, la amplitud del uso del lenguaje, la necesidad, la avidez de conocer más cosas acerca del lenguaje. Porque además, pues él nos decía que para la época en que se escribió La vida y sueño, o bueno, el siglo de oro, apenas llevaba 100 años de constituirse como la lengua castellana, ¿no? Como tal. Entonces, sí es así de una lección y uno dice, ¿por qué hemos perdido esa riqueza?
pero no solamente en la vida cotidiana, no para los chicos, sino en las propias obras que podemos encontrarnos actualmente, ¿no? Yo creo. Y pues el teatro habla de todo, habla de naturaleza humana, no solamente habla de ideologías, habla de discursos, pero no necesariamente una obra tiene que hablar, aunque la implica, de ideologías, porque hay otros escenarios para eso, hay otros territorios para eso, ¿no? Y si quieres, incluso si quieres, yo creo que el teatro también es el terreno para dialogar con eso, incluso a través de estas mismas obras. Si vas a hablar del comendador, si vas a hablar del violador, si vas a hablar del abuso de poder, de la relación entre padre y el hijo, pues dialoga y ve lo que te encuentras entre la relación entre Basilio y Segismundo, la relación entre Clotaldo y Rosaura, por ejemplo, ¿no? Las lealtades, las deslealtades que son vigentes porque nos siguen hablando en el aquí y el ahora, como decía Toño. Y eso a través de este lenguaje maravilloso que tenemos, ¿no? No todo se reduce a un solo, al uso de una sola palabra o a la denostación de un solo tema, sino que pone en cuestión los asuntos. No sé si estoy contestándote, Eduardo. Gracias, Emma. Estamos ya sobre el tiempo y nos falta escuchar alguna cuestión de Guadalupe Sí, muchas Fuentes, ¿no? gracias. Que planteé. Yo nada más quiero lanzarles así al vuelo una composición que me acabo de generar en mi cabeza. Cada verso, un pirámide levanta, cada actor construye un monumento. Frau, si quieres preguntar algo. Muchas gracias. Bueno, no sé si, Toño, me parece que ibas a comentar algo a propósito de lo que comentó este Eduardo. De la No, pero producción. adelante, Guadalupe, y ahorita sí, hago una pequeña referencia, sí, claro que sí. Pero tú dinos. Bueno, agradecerles que estén acá y preguntar desde, haciendo un poco de memoria de ese momento. Ustedes fueron actores, teníamos en la vida de sueño esto de decir coro y solistas, ¿no? Justamente, era un elenco muy, 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 muy grande. Efectivamente, 32. Y em, haciendo un poquito de memoria, ustedes que llevaron los personajes de Astolfo Estrella, que tuvieron esa escena juntos, ¿no? La pareja, digamos, de príncipes, pero también Toño hizo a Segismundo. A propósito del cuerpo, porque cuando hablamos de José Luis siempre hay esta idea, o en aquel momento incluso yo tenía como esa idea, ¿no? Voy a entrar a clases con un profesor que es mucho como del pensamiento, de la palabra, de decir, de investigar, a veces se hacía pesado por eso, y ya que entrabas te dabas cuenta que no, o sea, que sí vas a ver cuestiones muy filosóficas incluso, pero que iba siempre más allá. Yo les preguntaría, a nivel de su cuerpo, ¿pueden reconocer como algún cambio que ocurrió en ese momento que ustedes estaban explorando esos personajes? Corporalmente, ya se habló de la voz, de la respiración. Si nos pudieran compartir eso, porque como estudiantes de teatro o como gente de teatro, que seguimos haciendo teatro, ya no como estudiantes, siempre el cuerpo, ¿no? Por ahí iría mi pregunta para ustedes dos. ¿Quién Muchas guste gracias. empezar? Voy a tratar de hilar la pregunta de Eduardo con relación a la producción y la que haces tú del cuerpo, Guadalupe. Me parece que esta treintena de jóvenes actores en 1994 fuimos absolutamente privilegiados porque fuimos los recipendiarios de una serie de cuestiones que se lograron enlazar, que ahorita me parece que es imposible pensar en algo siquiera medianamente cercano. Todo fue producto de una propuesta que hizo Ignacio Solares de elaborar y darle espacio a los que todavía estaban vivos y se consideraban como los más grandes directores del teatro universitario. Cuando llegó la propuesta que se le hizo a José Luis Ibáñez de que también se integrara a este ciclo de los grandes directores del teatro universitario, yo estuve presente, a mí nadie me lo cuenta, no lo dudó y dijo, sí, la vida es sueño. Pero fue, sí, la vida es sueño con uno de los pintores de la ruptura mexicana más grandes que se tuvo en ese momento, que fue Vicente Rojo,
y con la música original exprofeso para este montaje de uno de los más grandes compositores mexicanos que hay en nuestro país, que es Federico Ibarra. Entonces, en ese sentido, el Juan Ruiz de Alarcón, como ya lo dije, el máximo recinto universitario destinado para teatro, y una serie también de creadores como Carlos Roses, como John Mondellini, como Carlos Trejo también, que en ese momento estaba haciendo otra serie de funciones. Fue una gran compañía. Entonces, y también un gran presupuesto el que se destinó a que un elenco de 30 y poquitos actores estuviera más de un año ensayando, que estuviéramos ensayando en el salón de ensayos y luego en el teatro estuvimos como 5 meses antes de estrenar, 5 o 6 meses. No fue poca cosa y efectivamente luego más de un año de representaciones y giras. Pero eso me parece que las generaciones actuales, y yo lo lamento profundamente, que no tienen ahorita la mínima posibilidad de vivir algo así desde el punto de vista institucional. Me parece que en los últimos años las instituciones se han ido cercenando las piernas y los brazos para, sobre todo en la cuestión de lo que es el teatro y el fenómeno teatral. Creo que nosotros que somos actores también, los seis, sabemos que parte de lo que el teatro necesita es dar el mayor número de funciones posibles. Y ahorita condenados a dar 12 funciones, 14 funciones, el teatro realmente se queda muy corto. Eh, Haciendo a Segismundo y el final del el famosísimo monólogo y el final del segundo acto, de que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, por ahí de la función 30, porque éramos 3 Segismundos, entonces pues no es que a mí me tocaran dar todas las funciones de Segismundo, pero por ahí de la función 30 de la temporada, y sería como la 12 que yo haría de Segismundo, descubrí que era vital hacer una pausa en cierto momento antes de dar las dos últimas palabras, porque el público respiraba con esa obra. Es un texto que mucha gente ha escuchado, luego ni sabes dónde has escuchado, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La gente lo ha escuchado, a veces no tienes ni idea, pero lo has escuchado, sabes que existe. Y es el final del segundo acto. Cuando yo llegaba a ese momento y descubrí que hacer una pausa para esperar a que el público dijera a coro, en voz, o sea, hablaba pues, yo llegaba y decía que toda la vida es sueño y los sueños, pausa. La gente decía sueños son, sueños son, sueños son, y ya que todos habían acabado de decir sueños son, entonces yo decía sueños son, y el efecto era absolutamente delirante en ese momento, porque habíamos logrado, se lograba hacer una unión entre público y representación, que yo me he preguntado, si hubiéramos tenido 14 funciones para hacer esto, ¿cuándo hubiera podido explorar esto, darme cuenta y luego experimentarlo? Porque era una experiencia, yo ya lo escribí en algún ensayo que se publicó en Paso de Gato, y estarlo repitiendo noche a noche cada vez que me tocaba hacer Segismundo y ver cuánto, qué tan larga tenía que ser esa pausa y si pasaba o no. Y yo creo que esta fue la gran diferencia entre la reacción que había con los otros compañeros y conmigo. Esa pequeña pausa, ese blanquito que logré descubrir. Y entonces digo, bueno, esto, cómo los actores de ahora, con estas microtemporadas, a mí es algo que me molesta profundamente, ¿no? Esto de las microtemporadas institucionales, que va totalmente contrario al fenómeno teatral. ¿Cómo van a poder tener la posibilidad de explorarse? Entonces fuimos una generación muy privilegiada, que nos llenamos de tantísimas cosas, que a lo largo de 30 años
hemos tenido que compartir esto que se desborda, porque lo que nos dieron fue tanto lo que nos dieron que se nos desborda y entonces tenemos que vertirlo con quien se deje. Y en ese sentido va, por ejemplo, Guadalupe, ya con tu pregunta concretamente, por supuesto que había cambios. Y José Luis decía, claro que Calderón era un gran escritor y conocedor de actores. Sale Segismundo un tantitito en el primer acto, nada más, y lo mantiene Calderón un ratitito, nada más así, sale, hace su presentación, dice un gran monólogo de ay mísero de mí, y se va a camerinos. ¿Por qué? Porque en el segundo acto no va a dejar de hablar, de hacer, de batallar, de tas, 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 tas. Era agotador, Guadalupe, el segundo acto. Y entonces en esas respiraciones yo usaba una playera, abajo del vestuario usaba una playera blanca porque pues, el vestuario lo compartíamos entre tres actores. Y entonces para pues, un poco de respeto a los otros compañeros yo usaba una playera abajo que entre el segundo y el tercer acto me tenía que cambiar porque estaba totalmente empapada. Y en ese tercer acto la participación de Segismundo es absolutamente otra, y aunque está el enfrentamiento con el rey, la última batalla y todo eso, es de otra manera. Entonces decía, ese poder concebir el esfuerzo que el actor va a hacer a lo largo de 3 horas, que dura la representación de 3.330 y tantos versos, eh, es o se administra o ningún actor puede. Y entonces, esa catedral que comentaba Emma, yo después de estos años he vislumbrado que a lo que se nos convocó fue a subir al Himalaya, escalar el Himalaya. Se nos preparó para eso a chavos pues, que estaban, sí, con una formación, pero se nos dieron todas las herramientas y pudimos subir el Himalaya, conquistar el Himalaya y y ver cómo se ve el mundo desde allá arriba. Entonces, eso fue lo que se nos dio, ¿no? Entonces, esa experiencia desde qué producción ahorita puede darle a universitarios, qué condiciones universitarias o de Bellas Artes o de la Secretaría de Cultura, perdón, no existen, no hay, no hay. Entonces, eso que se nos dio a nosotros, creo que se ha transminado y por eso se está recordando a 30 años esta obra. ¿Cuántas obras de teatro en México? El elenco se ha ocupado de conmemorar su estreno eh, después de 30 años, porque no es la institución, esto es una iniciativa del elenco. Lo que va a pasar el 18 de agosto en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es una iniciativa de ese elenco que todavía siente la necesidad de seguir compartiendo tantísimo que nos dio la misma universidad por 3 canales distintos, la entonces Dirección de Teatro y Danza, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el Centro Universitario de Teatro. Entonces, y yo antes de cerrar también quiero decirles otra cosa que creo que nunca se ha dicho y que sí quiero mencionarlo aquí, que es parte de ese legado, parte de esas aguas que en todos nosotros se siguen derramando y que llegan a terminar en el día a día, que era la otra pregunta que también se hacía. Pero ya me callo, como decía José Luis en cierto momento. No sé si pueda contestarle a Lupita, todavía tenemos tiempo para lo del cuerpo. Sí, por favor. Este, sí, no, desde luego. O sea, José Luis es que ponía sobre la mesa los diferentes ámbitos, el ámbito lúdico, el ámbito racional, el ámbito filosófico. La obra lo permitía, por supuesto, el siglo de oro lo permitía y esta obra, desde luego, ¿no? El ámbito mitológico y demás. Y en ese mismo sentido, a la vez que organizaba el material de investigación y lo compartía, su sabiduría, me refiero a su sabiduría, también decía que un actor tiene que sentir en el cuerpo la experiencia. Dice, a mí no me expliques, dime a qué huele tal cosa, ¿no? Entonces era una experiencia
Cinética, creo que es el nombre. Pero bueno, ya en particular hablando de Estrella, él planteaba de algunos personajes, como era el caso de Estrella, que eran alegorías. Si recordarán, Sigismundo era como el ser humano y Clarín. Y los otros personajes, o algunos de los otros personajes, eran alegorías. Y de Estrella decía que era la alegoría de la luz. Y yo decía, ay, hijo, la alegoría de la luz, pues ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se traduce esa alegoría en una mujer de tantos años, este, y se convierte en alegoría? Y él, bueno, por supuesto ya lo había concebido a nivel, junto con el vestuarista, con Carlos Roses, de vestuario y demás. ¿Se acuerdan que me puso a mí una cosa como de Cleopatra, la cubeta esta que yo traía? Y la cola, la cola larga, esta que medía 3 metros, y los coturnos. No, pero él me decía, bueno, Estrella ante todo, ¿cómo le digo, cómo traduzco esto? Bueno, ante todo, Estrella tiene buen humor, ¿no? Y no pierde el estilo, decía, el estilo. Porque yo le decía, oye, a veces Rosaura me trata muy mal. Y si Rosaura me trata muy mal y Estrella no repara en eso, pareciera que Estrella es tonta y no es tonta. O sea, a diferencia de Sigismundo o de Rosaura o estas largas tiradas de Basilio, Estrella hablaba muy poco, pero descubrí que Estrella no tenía que hablar tanto porque era sensata. También la alegoría no tenía que hablar tanto para establecer su punto. Ella le dice a Segismundo, espero que a pesar de engaños viva a gusto y eminente. O sea, le está diciendo, te engañaron. O sea, era un personajazo, la verdad. Y José Luis decía que tenía que terminar con Estrella para que se organizara el caos. Si terminaba con Rosaura, que era la alegoría de la venganza, pues todo se iba a ir al... Ujú. Entonces eso, en la traducción del cuerpo también era como mantener esta serenidad. Toño hablaba de templanza, ¿no? Esta serenidad y esta claridad de pensamiento, manejando este vestuario y esta cosa como de la columna recta, ¿no? Templada, sensata, directa, y esta ligereza, al mismo tiempo que era profunda. Y eso pues se traducía, o sea, tenía que bajar la rampa corriendo, ¿se acuerdan? Y yo quería usar las armas. Octavio era el que nos daba el que planteó ¿cómo se dice? El combate escénico. Y me dice, no, Estrella no toma las armas. Los recursos de Estrella están en otro lugar, ¿no? Porque es la alegoría de la luz. Pero a nivel de cuerpo, claro que se traducía. O sea, no se podía quedar, me acuerdo perfecto, cuando en el monólogo de Basilio, que es al que aludió Julio hace rato con esta paráfrasis que hiciste, Julio, en un ensayo en la Facultad de la Vida y Sueño, una presentación de la vida y sueño, creo que de lectura o ensayo, estábamos ensayando para una lectura en el aula magna, que se me quebró la voz y me dijo José Luis, a ver, Emma, lo que le pasa a Estrella es lo que te está pasando a ti, pero Estrella no puede quebrarse, ni físicamente ni simbólicamente, porque si se quiebra, se le cae la corona. Y Estrella nació para ser reina. Pero no por una cuestión de poder, sino por una cuestión de merecimiento, de carácter. Y sí, o sea, sí, finalmente era este no a la guerra, este no a la venganza, y pues ahí está una visión muy clara, un poco conectando con lo que decías, Eduardo, de la ideología. O sea, Estrella representaba eso en la obra, desde la lectura de José Luis, por supuesto. La, no es por ahí. Y va y le pide al tío, si tú no pones orden, si tu presencia, gran señor, no trata de enfrenar el tumulto sucedido que de uno en otro bando se dilata por calles y plazas dividido, verás tu reino en ondas de escarlata nadar entre la púrpura teñido de su sangre. En fin, este, ella invitaba a eso y eso se traducía en el lenguaje que utilizaba, a diferencia del lenguaje que decía Clarín, y la manera de comportarse también corporalmente. Es que es todo. O sea, el siglo de oro es todo junto. Y la visión de José Luis. Claro, Yo la visión de solamente les José quiero Luis. compartir algo, perdón, que en mi caso me di cuenta tiempo después de que lo hice. José Luis Ibáñez desde el principio, desde que se
planteó este proyecto, sabía que lo quería hacer con universitarios, con egresados, recién egresados del colegio y del CUT. Eso lo tenía muy claro. Hubo en un momento dado unas dudas de si ese elenco se apoyaba con algunos actores ya formados, pero la realidad se le enfrentó y la obra le descubrió que tenía que hacerlo únicamente con actores de una y otra escuela. Cuando a mí se me presentó años después, como 4 años después, ya como directora de teatro y danza, la creación del proyecto El Carro de Comedias, que es uno de los proyectos, creo que más exitosos, pues tiene 25 años de recorrer todo el país y muchas ciudades del mundo, representando a la universidad. Así también se concibió que el elenco estuviera integrado por recién egresados del CUT y del colegio. Esto luego ya se perdió porque pues algún siguiente funcionario, legítimamente o no, decidió abrir lo que en el principio había sido, bueno, si es un proyecto de la universidad en donde se le va a dar trabajo a recién egresados, pues que sean recién egresados de sus escuelas. Perfectamente se puede limitar ahí, pero esa es una cosa de la vida real que me tocó como funcionario también trasladar de otra manera y que en su momento no me di cuenta de las enseñanzas que recibí del montaje de la vida sueño. Cómo la universidad también debía ser capaz de multiplicarse con sus propios recursos. Y así estuvo muchos años, que ustedes quizá lo recuerden, los primeros 7, 8 elencos, 7, 8 años por lo menos, fueron de actores únicamente universitarios, recién egresados universitarios, que se hacía una selección muy exhaustiva, muy, muy rigurosa y muy disciplinada para escoger a los que se consideraba eran más aptos para ese proyecto, ¿no? Entonces, como algo que, que surgió en un escenario, luego se pasó a otro escenario de otra manera, que hacía que el perfil era hacer adaptaciones de obras clásicas para itinerar. Entonces, mucho tiene que ver el nacimiento del proyecto del Carro de Comedias con el montaje de La vida de sueño. Y esto nunca lo había dicho, y creo que nunca se ha dicho. Yo quiero pedirte perdón, Eduardo, y a ti también, Toño, porque por estar pendiente del tiempo, casi te mocho tu respuesta. Afortunadamente la salvó Guadalupe y pues bueno, tuvo lugar la respuesta que le diste a Eduardo. Y ahora sobre esta línea otra vez del tiempo, pues ya sugerirles a Frau Guadalupe Fuentes y a Adriana Lizana que preparen su cierre para no abusar del tiempo de nuestros invitados. Bueno, realmente es que esto solo no se acaba, como dice Segismundo, ¿no? O sea, no se acaba y sigue reverberando. Em, pues agradecerles realmente la presencia, Emma, Antonio. Vamos a estar reuniéndonos de manera presencial el 18 de agosto en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de este 2025, a 30 años del montaje del 95, del siglo pasado, pero que sigue reverberando. Me encanta esa palabra que además se la aprendía al maestro Ibáñez. Eh, Agradecer también a los compañeros de Metaversos Barrocos, que estamos en este deseo de seguir compartiendo, no solamente lo que aprendimos con el profesor Ibáñez y en ese montaje de la vida de sueños, sino también en las aulas, porque él fue un profesor del Colegio de Teatro eh, toda su vida y hay personas que si bien no participaron de ese montaje del 95, yo diría sí participaron de la vida de sueño, porque él estudió la vida de sueño durante muchísimos años en sus clases y posteriormente también. Era ese texto y otros muy recurrentes, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles su presencia, esperarles, invitarles auténticamente a que vengan a compartir al aula magna. Estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana en la primera mesa, que será una mesa de corte académico, donde se comentarán aspectos literarios de la obra de Calderón de la Barca. A las 12 del día estaremos varios de los que estamos hoy aquí hablando del montaje de una manera más amplia, con algunas imágenes,
de ese momento y recordando anécdotas, porque va a ser una charla. Ahí va a ser auténticamente una charla. Estarán algunas otras personas que participaron también de esa experiencia del 95 y posteriormente nos vamos a comer, nos vamos a seguir charlando eh, e invitarles a las 5 de la tarde, también en el aula magna, donde tendremos una experiencia escénica. Y perdón, me falta algo, estoy omitiendo algo. Hay un video que va a ocurrir en la segunda mesa, la de las 12 del día. Es un video que ha preparado Julio, que será una sorpresa ese día, porque es un video testimonial con varias de las voces que en ese momento estuvimos en ese montaje con el objetivo, con el deseo de compartir con ustedes, pero de abrir la charla, porque eso se trata, que eso que ocurrió hace 30 años esté hoy aquí y si es posible que se continúe en la charla. Vivimos otros tiempos, pero lo que es clásico, por eso es clásico, porque seguirá hablándonos. Entonces, bueno, en esa segunda mesa de las 12 del día, aproximadamente a la 1:30 quizá, estaremos con ese video. De ahí nos vamos a un corte y regresamos a las 5 de la tarde al aula magna para una experiencia escénica y una charla, una conversa ahí con todos los que estén por ahí, estudiantes, profesores. Es entrada libre, ustedes cáiganle ahí al aula magna porque seguramente pasarán cosas. Y mi querida comadre Adriana Lizana, cotillera también. Pues yo primero quiero agradecerles a Emma y a Toño, no nada más esta conversación tan hermosa que hemos tenido, que ha traído tantas cosas maravillosas al recuerdo y a los oídos de quienes nos estén viendo por YouTube o no sé, estos medios digitales tan diversos hoy. Eh, También les quiero agradecer por esos años de aprendizaje en los 90 que todos compartimos y que yo me he dado cuenta con este reencuentro que existe un amor entre todos los que estuvimos ahí, que es muy curioso y muy difícil. Yo nunca lo he vuelto a encontrar en ninguna otra compañía. Si acaso en las compañías que salieron como ramitas de ahí, que mantuvimos ese amor, ¿no? Los que seguimos ahí trabajando. Pero es muy elocuente, es muy elocuente que siempre que nos llegamos a encontrar en cualquier medio, ya sea en vivo o así en digital, siempre tenemos una sonrisa para el compañero y eso a mí me dice muchísimo, mucho más que 1000 palabras. Yo les quiero agradecer y ahora se me está quebrando a mí la voz. Yo les quiero agradecer todo porque es oro molido. Toda esta experiencia que resurge y resurge cada cierto tiempo es oro, para mí es oro, ¿no? Y también le quiero agradecer a mis compañeros de Metaversos Barrocos por esta sesión tan especial y agradecerle a nuestros amiguitos que nos estén escuchando desde la comodidad de su hogar, que nos hayan permitido estos minutos, este tiempo para compartir, para recordar y tal vez para conocernos, para aprender, tal vez les dé curiosidad ir a leer el texto, ¿no? Tal vez les dé curiosidad y nos acompañen en el aula magna o de plano, carguen un video en YouTube y quieran ver la obra. Hay muchas versiones de esta obra y pues si les despertamos ese deseo, para mí es muy importante, es muy valioso. Y yo quisiera que todos cerráramos a coro con la línea que Toño trajo a nuestra atención de la segunda jornada. Entonces te seguimos, Toño, para que digas esos versos y los digamos contigo, respirando en ese blanquito y que cierre hasta arriba de esta sesión. Por favor, Toño. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación, que para mí sigue siendo apasionante. Emma, antes ya para despedirnos, antes de Muchas seguir, gracias, queridos todos. De verdad me emociona mucho y comparto lo que dices. Pajarita Adrianita, muchas gracias, me emociona mucho verlos. A Gracias, José nosotros, Luis. Gracias, José Luis. Y gracias a la UNAM. a la UNAM. A la UNAM. sí, porque José Luis en la UNAM logró hacer de este montaje, de este proyecto, de esta puesta en escena, un cuerno de la abundancia, que sigue lanzando cosas maravillosas. ¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los Los sueños, sueños. Sueños. Sueños son. Sueños son. Sueños. sueños son. Gracias, chicos. Gracias a Gracias. ustedes. Muchas, muchas gracias.